Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Encuentro Consciente. En este Encuentro Consciente vamos a hablar sobre viajar. Y para eso invité estuvimos compartiendo ahí el fin de semana que, llama la atención y a la vista una hermosa motorhome que llegó aquí a la ciudad de Salto con estos mexicanos juntos por el mundo, que ya le damos la bienvenida a Magali y a Manuel. Bienvenido, ¿cómo están? Gracias, chicos, gracias, muy amables por la invitación. Esperamos a ver que algo resulte lindo, que algo les guste y que algo les podamos mover un pedacito de sus vidas en esta charlita. Sí, la verdad que aquí llevamos una semana más o menos por ahí. Una semana. Y lindo, la verdad que hablábamos hace ratito que Salto por ahí no lo teníamos pensado, pero surgió pasar y no nos lo perdimos, ¿no? Y tenemos también, nos va a acompañar el día de hoy la queridísima Vero Pellejero, que además de también de andar viajando, es, compañera, comunicadora y demás. Bienvenida, Vero. Muchas gracias por haberme invitado. Me parece un tema súper apasionante el que vamos a conversar en el día de hoy, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el viaje, que lo podremos pensar desde el punto de vista práctico, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un ratito de viajar, pero también de todo lo que significa el viaje en sí mismo, ¿no? El viaje de la vida, que ya de por sí es contrahegemónico, ¿no? Porque si bien nuestros antepasados, como la canción de Jorge Drexler, ¿no? Vivían en movimiento, hoy parece que hay que establecerse, y que si no te estableces, no sabes lo que querés, y que si no sabes lo que querés, está mal. Y es muy difícil crecer así, ¿no? No sé qué piensan. Es difícil crecer suprimiendo la idea del movimiento, pienso yo, que está mal visto, ¿no? Porque de alguna manera se genera como esa controversia o esa señal que te ponen de, como te quieres mover o estás en movimiento, te va a faltar una estabilidad o estás buscando esa estabilidad y no, al final yo creo que podemos tener los pies sobre la tierra bien cuando uno decide hacer lo que quiere y por ahí arrancamos nosotros. Hablamos de viajar también en sus múltiples formas, en sus múltiples también recorridos, ¿no? Que a veces hay trayectos más largos, trayectos más cortos, viajes más largos, viajes más cortos. Pero en sí, para ustedes, vamos a empezar capaz que por esta pregunta. ¿Qué significa viajar? No sé si ya lo sé, no sé si realmente lo tengo muy claro, pero por ahora, en este momento de la etapa del viaje, para mí viajar yo creo que es eso, ¿no? Hacerte uno con la cultura en la que estás. A mí me gusta estar en un lugar hasta que conozco a la persona a la que me vende la verdura, a la que me vende la carne, o sea, como que te camuflajeas y te haces parte del entorno y aprendes palabras nuevas, y entonces hasta ese momento siento que es un buen momento para avanzar. Por ahora siento que esa es la parte de mi viaje. No sé el tuyo, ¿cuál? Y es una buena pregunta porque es algo que estamos haciendo o le llamamos eso y la verdad que viajar yo creo que es moverte y cambiarte y transitar, ir transitando, ¿no? Que no nos damos cuenta que lo hacemos todo el tiempo aún estando fijos en un solo lugar. Y también viajar acá, ¿no? Que a veces nos cerramos un montón. Yo creo que va y empieza aquí en ponértelo en la cabeza, que para mí inició como lo que decía Manu, como decir qué hay del otro lado y qué hay en otro país y cómo viven y pensar que uno es que hace las cosas sin saber a veces de dónde vienen, de dónde son, cuál es el origen, y a veces llegas a otro lugar y dices, hacemos lo mismo, estamos igual, pero solo le ponemos otra palabra u otra forma, y la verdad es que yo creo que ahí, eso es el viaje, ir transitando el día a día también.
y no solamente el día a día, sino esa previa, el proceso y el después. Estamos en este hermoso lugar inspirador también, que es Bella Flor. Bueno, Lu y Jime, viajeras también, que estuvieron no solamente aprendiendo cosas, compartiendo experiencias, sino que también se las trae. Y uno también lleva y trae en estos viajes, ¿no? Vero, ¿vos cómo ves esto de los viajes? Bueno, Vero es de Montevideo y actualmente está en Salto. Es como también ese nomadismo, pero que también va como buscando ese lugar de quedar un tiempito. ¿Cómo ves este tema del viaje? Bueno, antes de empezar estábamos conversando un poco sobre la autenticidad, ¿no? Y yo creo que hoy día es muy difícil, por los compromisos que asumimos con la vida, ser auténticos, porque la sociedad nos exige todo el tiempo que seamos de determinada manera, que entremos en determinados moldes, y cuando no lo hacemos nos sentimos culpables. O sea, por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Hace un tiempo tuve una suerte de epifanía, porque en mi familia siempre me decían, ay, parece que tuvieras hormigas en el... ¿no? Parece que no te podés quedar quieta. Ay, ya te vas, venís y te vas. Como siempre criticándome, y yo con cabizbaja, así como asumiendo, ay, sí, qué mal. Y un día me dice mi madre, pero vos sos demasiado inquieta. Yo digo, y sí, soy inquieta, me gusta moverme, me gusta, ¿qué querés que haga? ¿No? Y como que ahí me asumí que yo no tenía que ser como ellos pretendían, pero que además podía aceptarme a mí como soy, ¿no? Y creo que eso es muy difícil también, aceptar que la forma en la que somos, si no se adapta a la sociedad, no significa que sea incorrecta, ¿no? O sea, mientras no le haga daño a nadie, por supuesto, me parece que eso está muy bien, y creo que todos tenemos un poco esa experiencia del nomadismo, que a mí la pregunta que me surgía es un poco... Pues siempre se plantea el nomadismo en contraposición a el enraizamiento, ¿no? Como a tener raíces. Como si solamente dependiera tener raíces el estar en un solo lugar. Y cuando vos te vas moviendo, habría que preguntarse si las raíces no son también y fundamentalmente algo que se lleva por dentro, ¿no? O sea, la raíz que nosotros establecemos con nosotros mismos. Que no es que tenga una definición para eso, pero que yo lo siento de esa manera, porque también muchos de los cambios que he hecho en mi vida han sido muy criticados por el ámbito familiar, por mis amigos. Bueno, cuando me mudé a Salto, por ejemplo, la primera vez me decían, Salto, ¿qué vas a ir a hacer a Salto? No hay nada para vos en Salto, ¿no? Como siempre dándote para atrás. Y en realidad encontré un montón de cosas que nunca, jamás había pensado que iba a hacer, ¿no? Entonces también se me ocurre pensar eso de cuántas cosas nos perdemos por estar todo el tiempo tratando de cumplir expectativas ajenas. Claro, y aparte te lo suelen decir, yo creo que de una manera en buena onda, ¿no? Es como que te dicen, no, pero ¿qué vas a ir a...? Por ejemplo, mi abuelita, yo lo veo que me decía, pero ¿a qué se van a ir a sufrir, hijos, por allá? ¿Por qué se van a sufrir? Pues si lo vio de esa manera, tal vez sí. O sea, ella pensó que la íbamos a pasar mal, ¿no? Entonces nosotros dimos por hecho que nosotros veníamos a un viaje y ella dio por hecho que veníamos a sufrir. Entonces nunca sabe cómo es la perspectiva de otro. O también otros familiares nos decían, no, pero no vayan a pasar por Honduras porque es súper peligroso. Y obviamente al principio como que pasamos de largo toda esa información, pero quieras o no le vas haciendo caso inconscientemente a ese tipo de cosas. O sea, se te van grabando y cuando llegamos a Honduras fue como, oh, estamos en Honduras, qué peligroso es esto. Y después un argentino nos dijo, mira nada más que lindo, muchas gracias. Un argentino nos dijo, a ver chicos, ¿quién de sus familiares que les dijo no vayan a Honduras ha ido a Honduras? Fue como, sí es cierto, ninguno. Entonces, no teman, ¿no? O sea, hagan su viaje. Y también ahí como que abrimos también un abanico a otras también palabras, preconceptos, prejuicios que surgen, que vienen también de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? De esto del poder, del control, ¿no? Y en esto del control, bueno, sabemos que mostramos esta parte de Latinoamérica o esta parte de tal país o esta parte de tal ciudad. Capaz que ustedes que comenten un poco cómo comienza este viaje hace 5 años,
en México, cómo fue esa planificación, cómo fue también encontrar esta casa móvil que tienen y bueno, y adaptarla a ustedes, a que sea de su espacio. Claro. Igual si arrancamos hace 5 años y un poquito más, pero ha sido, para mí, cada uno va a tener su experiencia, pero siempre lo digo, es como que me regresó una esperanza como humanos, que somos los que vivimos acá, porque creemos en ese control que nos van marcando, que hay mucho peligro, que no se puede vivir así. O sea, imagínate, al final nosotros estamos como que estacionados viviendo ahí en la costanera, ¿no? Donde no hay nadie. Pero de verdad a nosotros nos generó como una esperanza porque nos hemos encontrado con muchísima gente en todos lados que nos han ayudado mucho, que se acercan, que tienen por ahí esa curiosidad, pero también ese ayudar, qué necesitan, qué quieren, todo lo te quieren ofrecer, a veces hasta lo que no tienen también vemos, ¿no? Y entonces te cambia esa perspectiva de decir, bueno, ¿somos malos o somos buenos? Y te das cuenta que no, que a veces por uno malo que te muestran en la televisión, ese uno te genera mucho miedo y hace que te quedes paralizado. Claro, ese uno se convierte en todos y que ese miedo haga que no quieras ir un paso más, que no quieras ir a otro lado, que no quieras... Porque afuera siempre está en la peligrosidad, ¿no? Claro. Que afuera siempre está el peligro, el otro. Es un miedo al otro, ¿no? También. Y no quiere decir que no, o sea, también asumimos que así como está lo bueno, lo malo, ¿no? Pero hay un riesgo en todos lados y que nosotros teníamos miedo de salir y de pasar Centroamérica cuando ellos mismos nos decían, vienen de México, qué peligroso, y nos veían a nosotros como lo peligroso y nosotros al revés, y entonces ahí fue que dijimos, bueno,